Bien, muy buenas tardes, queridos hermanos. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Un feliz sábado para todos. Y estamos hoy desde Fresno, Tolima, hablando hoy 17 de julio del 2020, en plena cuarentena a nivel mundial, porque todavía seguimos en cuarentena. Ahora aquí en Colombia la situación está un poco más complicada. Y vamos a continuar con nuestro estudio de las jornadas del pueblo de Israel. Y antes de comenzar con el tema de hoy, quiero invitarlos a que nos coloquemos de rodillas. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos agradecerte, Señor, porque después de 6 días de labor, tú nos permites entrar una vez más en tu reposo. Quiero suplicarte que tu Santo Espíritu se haga presente en este lugar, que sea iluminando mi mente y dirigiendo mis labios, para que tu palabra pueda ser clara, pueda llegar a cada mente, a cada corazón, Señor. Y te imploro y te suplico que podamos pasar un sábado en tu compañía, que realmente para el motivo, la razón por la cual tú creas este sábado, Señor, se pueda cumplir hoy en nuestras vidas y que sea un día de íntima comunión contigo. Bendice a tu pueblo en la ancha faz de la tierra, a todo hermano, toda hermana que está en este momento recibiendo tu sábado, o que están a punto de hacerlo, o que quizá ya lo hicieron, Señor. A todos los que lo han hecho con un corazón sincero, deseosos de honrar y glorificar tu nombre, Señor, que tus bendiciones, tus promesas sean cumplidas en cada uno de ellos, Señor. Muchas gracias por escucharnos, en tus manos nos colocamos. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a nuestro segundo tema, y el tema de hoy lo he titulado Salid de ella, pueblo mío. Y bueno, esas palabras, esa frase se encuentra en el versículo 14, el versículo 4 del capítulo 18 del libro de Apocalipsis. Y se preguntarán ustedes, ¿por qué salid de ella, pueblo mío, en estas conferencias en las cuales estamos hablando del pueblo de Israel, del Éxodo? Y nosotros sabemos que estas palabras en Apocalipsis se aplican específicamente a Babilonia y no tienen nada que ver con Egipto. Pero sí tienen mucho que ver en realidad, porque tenemos que entender que Dios en toda su palabra no solamente nos invita a salir de Babilonia. De hecho, lo que vamos a estudiar ahora, que es la primera estación, digámoslo así, o no sería una estación, sería el lugar de donde saca Dios a su pueblo, tiene que ver con uno de los 3 lugares de los cuales Dios quiere que nosotros salgamos. No solamente es Babilonia. Entonces vamos a analizarlos rápidamente los 3. El primero sí es Babilonia, en la Biblia lo encontramos, si vamos en orden cronológico, al primero que se le pide que salga de un lugar es a Abraham. Y en Génesis capítulo 11, versículo 31, y en Génesis capítulo 2, verso 1, dice lo siguiente: y tomó tarea a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí. Y en el versículo 1 del capítulo 12, dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. El versículo 31 nos dice de dónde salió Abraham, ¿sí? Y dice, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y nosotros sabemos que Ur de los Caldeos, por posición geográfica, y si vamos a la historia y si analizamos lo que eso representa, es la tierra de Babilonia. Era la capital babilónica en ese momento. Entonces Dios estaba invitando a Abraham a que saliera de Babilonia. Ese es el primer lugar de donde Dios quiere que salgamos. Ahora, en Apocalipsis capítulo 18, que fue la lectura, o que es la lectura con la que debimos haber iniciado, dice, en el versículo 1 hay un título, dice la caída de Babilonia. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido el vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía,
salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Entonces, así como de manera literal Abraham recibió la invitación para salir de Ur de los Caldeos, de Babilonia, ahora en la tipología, en el antitipo, se le pide al pueblo de Dios que salga de la Babilonia simbólica. ¿Y qué representa la Babilonia simbólica? Bueno, la cita nos da algo a entender, porque dice que esa Babilonia se había hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y dice que Babilonia le había dado el vino del furor de su fornicación. Este no es mi tema, solamente puedo referirlo y tengo que decirlo rápidamente, pero Babilonia representa confusión y tiene que ver más con el área religiosa. Nosotros sabemos dónde comenzó Babilonia, dónde se inicia. Eso está en Génesis capítulo 5, si no estoy mal, con Nimrod y una torre que se quiere construir. ¿Cómo se llamaba esa torre? La Torre de Babel. Y ahí es donde tiene su comienzo las religiones falsas. Babilonia tiene que ver con religión, con doctrinas, ¿sí? Dios quiere que salgamos de la confusión que representa Babilonia en el mundo. Eso es lo que representa exactamente Babilonia. Pero hay otro lugar de donde Dios quiere que salgamos. En la Biblia, cronológicamente, en Génesis capítulo 19 encontramos otro lugar donde Dios no quiere que estén sus hijos. Y ese lugar es Sodoma. Y conocemos la historia. Génesis capítulo 19. Y Dios quería que sus hijos salieran de Sodoma. Bueno, ¿cuántos hijos había en Sodoma en ese momento? Versículo 12 del capítulo 19 dice: y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos, y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Entonces, ¿cuál era la invitación de Dios para Lot? Saca todo lo que tienes, tu familia, sácala de acá. ¿Por qué? ¿Por qué quería que saliera? Versículo 17. Y cuando los hubieras llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. ¿Qué representa Sodoma? Entonces, Sodoma físicamente era una de las 5 ciudades que se encontraban en la línea del mar Mediterráneo. ¿Sí? De las 5 ciudades que finalmente fueron destruidas por Dios y que quedan lo que nosotros conocemos hoy en día como el frente del Mar Muerto. ¿Por qué Dios iba a destruir esas ciudades? Sencillamente porque había un problema con ellos. Y si leemos rápidamente el libro de Jeremías, no lo puedo hacer en este momento, no es mi tema, nos damos cuenta que tenían hartura de pan, eran ciudades ociosas, pero Génesis 19 explica claramente cuál era el pecado de Sodoma y de Gomorra. Y ellos tenían un problema de inmoralidad sexual, perversión, ¿sí? Se habían apartado totalmente de los lineamientos de Dios y sus mentes y sus corazones estaban tan lejos de Dios y tan atraídos por las cosas del mundo que finalmente estas ciudades se entregaron a la inmoralidad sexual. Nosotros conocemos la historia de Génesis 19 y que era lo que querían hacer todos, desde el más pequeño hasta el más grande, con esos 2 forasteros que entraron y que Lot recibió en su casa. Entonces, ahora, Dios quiere que salgamos hoy en día en el símbolo, en el antitipo, de la inmoralidad sexual que sacude al mundo. ¿Hay problemas en esa área, en este momento en el mundo? Bueno, hay algo que se llama la comunidad LGTB, que ha tomado mucha fuerza. Hay algo que en el mundo se conoce como la ideología de género, que al principio era algo muy pequeño que se estaba hablando, que se trató de llevar a los colegios, a las universidades. Hoy en día es el tema normal, ¿sí? Hoy en día ellos tienen derechos, no podemos hablar de este tipo de temas abiertamente porque nos podemos meter en problemas. Y Dios le está pidiendo a su pueblo que salga de ahí. Entonces no es una ciudad de la que tenemos que salir, no es un sitio específico del que tenemos que salir, es de una mentalidad, de una ideología, y Dios le está pidiendo a su pueblo que salga de la inmoralidad sexual que sacude al mundo actualmente. ¿Listo? Entonces ese es el segundo lugar. Y el tercer lugar, que es el que tenemos que estudiar, es Egipto. ¿Por qué? Porque ¿dónde está ubicado el pueblo de Israel en el momento en que Dios los
los quiere sacar? En Egipto. Ahora, ¿qué representa Egipto? Eso es lo que vamos a estudiar en esta tarde. Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 3, verso 9 y verso 10. Vamos a leer. Dice: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Desde dónde tenían que salir? De Egipto. Ahora, quiero ir avanzando en el tema, ir aplicando eso a nuestra experiencia y a la vida espiritual de cada uno de nosotros. ¿Por qué es que Dios toma la decisión de sacarnos? ¿Qué dice la cita? Dice: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Entonces, ¿qué estaba haciendo el pueblo de Dios que estaba en Egipto en ese momento? Clamando. ¿Por qué estaban clamando? O sea, que de alguna manera ellos se estaban sintiendo mal en Egipto. Eso es muy importante. Porque Dios no nos va a sacar de un lugar en donde no nos sentimos bien. Y Dios tampoco nos va a sacar si nosotros no estamos clamando a Él para que nos saque. La palabra clamar tiene un connotativo mayor que el de pedir. Una cosa es pedir y otra cosa es clamar, ¿cierto? O suplicar. Cuando yo pido algo, es posible que lo que sienta que lo necesito o me lo imagino de esa manera, y es posible que lo pida. Pero si llega o no llega, no hay problema. Pero cuando yo estoy suplicando o estoy clamando, es diferente. Siento la necesidad de algo y lo pido con todo mi corazón. El texto dice que el clamor de los hijos de Israel había subido a oídos de Dios. Entonces, Dios escucha el clamor y actúa. Quiere decir que si los hijos de Israel no claman, Él no los saca. Lo que sí tengo claro es que el Espíritu Santo estaba trabajando en los corazones del pueblo de Israel en Egipto. Ahora vamos a analizar poco a poco cómo era que se estaban presentando las cosas. Entonces, lo primero que tenemos que entender en dónde estaba ubicado en ese momento el pueblo. Ramsés. Bueno, ellos estaban en Ramsés. La Biblia dice en Números 33, que es el capítulo que estamos estudiando, que salieron de Ramsés, ¿sí?, el día 15 del mes primero. Ahorita lo vamos a leer. Pero la pregunta es, ¿en dónde estaban los hijos de Israel cuando llegaron a Egipto? ¿Dónde se ubicaron? En Gosén. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿qué hacían en Ramsés? ¿Por qué? Porque el pueblo ya se había diseminado, ¿sí? Y aunque Gosén inicialmente era la mejor parte de la tierra de Egipto, después de que muere ese príncipe que fue el que ayudó, el que le dio tanto poder a José, ¿sí? Después de que muere, él dice que se levantó uno que no conocía a Dios. No es que no conociera a Dios, solo que no quería someterse a Dios, ¿sí? Él conocía todo, entendía todo lo que había pasado, pero él no quería someterse a Dios. Entonces, él les quita como ese privilegio que ellos tenían, porque mientras José vivía y mientras el faraón de Egipto vivía, recuerden que todos los egipcios vendieron sus tierras al faraón. ¿Por qué? Por alimento. Porque cuando hubo los 7 años de escasez no había que comer. Entonces ahora los israelitas no hicieron eso, sencillamente porque esa tierra no les pertenecía, pero tampoco se habían comprometido con la corona, con el rey. Entonces, entre comillas, eran más libres que los mismos egipcios. El faraón que sube después de la muerte del faraón que acogió a José, él lo entiende y entonces él empieza un plan para esclavizarlos. Entonces, ¿dónde quedó? Ahorita vamos a seguir mirando. ¿Qué significa entonces Egipto? Egipto significa el mundo de donde salimos, el lugar de donde Dios nos sacó, ¿sí? Yo podría decirles a ustedes que eso abarca Babilonia y Sodoma también. Ahorita, y eso lo vamos a estudiar en el transcurso de las estaciones, porque vamos a encontrar muchos paralelismos con Babilonia y con Sodoma dentro de las estaciones del pueblo de Israel. Pero Egipto se refiere más explícitamente a los placeres, a los goces. Ahorita lo vamos a estudiar más a detalle. Ahora yo les pregunto, bueno, ahí ustedes ven en la diapositiva que dice tierra de Cam. En el libro de los Salmos a Egipto se lo llama la tierra de Cam. De hecho, quiero decirles algo. Babilonia, los sodomitas y los egipcios, los tres proceden de Cam. ¿Y quién era Cam? El hijo menor de Noé. Nosotros sabemos que después del diluvio solo quedó una familia,
Y toda la tierra se multiplicó y solo podían salir descendientes de esas tres familias, de los tres hijos de Noé. Pues bien, uno de ellos recibió una maldición. Esa maldición la recibió Cam por irreverencia, por irrespeto a su padre. Y estas tres naciones, Babilonia, Sodoma y Egipto, proceden de este hombre. Y eso es especial, ¿cierto? De Cam, porque Cam no recibió una bendición de su padre. ¿Qué recibió? Una maldición. Ahora, también se le llama en Salmos, en el Salmo 87, en Isaías 51 y en Ezequiel 29, se le llama Rahab. Ahora, ¿quién era Rahab? ¿Se acuerdan quién era Rahab? Una mujer promiscua o una mujer prostituta que fue la única que se salvó cuando el pueblo llegó a la tierra prometida en la toma de Jericó. Ahora, eso me hace pensar en lo que escribe Santiago, porque Santiago escribe, oh almas adúlteras, ¿sí? ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? La Biblia se enlaza hermosa. Entonces, cuando yo tengo una amistad con el mundo, ¿cómo me llama la Biblia? Adúltero, ¿sí? ¿Y qué significa adúltero? Tengo problemas. ¿Con qué? ¿Con cuál de las tres? ¿Con Egipto, con Sodoma o con Babilonia? Con Sodoma. Tengo problemas, ¿sí? Porque soy una persona que no soy feliz con una sola pareja. Eso era lo que pasaba con Rahab. Y en la Biblia se compara a Rahab, o se le pone el nombre de Egipto, o se le pone el nombre de Rahab, Egipto. Se comparan, se hace ese paralelo. Vamos a mirar, ¿cómo llegaron a ser esclavos ellos en Egipto? Rápidamente. Ellos llegaron a la mejor tierra. ¿Se acuerdan cuál tierra era? La tierra de Gosén. Porque el faraón le dijo a José, ahí está toda la tierra, lo mejor de la tierra. Por ti, por tu Dios es que nosotros hoy tenemos alimento y por eso somos la nación grande que somos. Porque en el momento en que José está ahí, Egipto es la superpotencia. ¿Sí o no? Y todo el mundo está pasando hambre. ¿Y cómo está Egipto? Con mucha provisión. ¿Y qué vienen todas las naciones a hacer a Egipto? Pedir alimento. Entonces el faraón, como en recompensa, como queriendo devolverle todos los favores a José, le dice a José, toda la tierra, lo mejor de la tierra de Egipto es para tu familia. Pero esa tierra, a pesar de que vivían en lo mejor de la tierra, y yo quiero que entendamos algo, Satanás siempre nos presenta las cosas de esa manera. El mundo, Satanás nunca nos lo presenta como realmente es. Él nos lo muestra de una manera fascinante, deslumbradora. No nos muestra los resultados de seguir las prácticas y las costumbres del mundo, ¿cierto que no? Por ejemplo, voy a interpretar o ilustrarlo de la siguiente manera. Cuando Satanás toma a Jesús y lo sube al pináculo del templo, ¿sí? ¿Qué le muestra cuando le dice, todo esto te daré si postrado me adoras? ¿Qué le mostró? ¿La miseria del mundo? ¿O qué le mostró? No, el esplendor, la pompa, la realeza, los palacios. Pero no le dejó ver lo que estaba por el otro lado. Lo que él con su rebeldía, cuando hizo caer a nuestros primeros padres, había hecho, hasta dónde había llegado la raza humana. Eso no se lo dejó ver a Cristo. Y así es. Él nos coloca primero en la mejor parte, nos coloca lo más bonito. Ahora en Gosén, a pesar de que estaban en lo mejor de Egipto, ¿ustedes creen que para un hijo de Dios ese era el mejor lugar? ¿Qué opinan? ¿Ese era el mejor lugar? ¿Cómo adoraban los egipcios? ¿Los israelitas podían ver cómo adoraban los egipcios? ¿Los hijos de los israelitas tenían influencia de los egipcios que adoraban dioses extraños? ¿Sí o no? Claro, a pesar de que era lo mejor. Entonces, a pesar de que era lo mejor, la tierra de Gosén y que Satanás siempre muestra lo mejor y no nos deja ver los resultados de eso, allá en ese lugar adoraban dioses extraños. Y ellos lo podían notar, pero ¿saben qué pasó? En vez de apartarse, ellos se acostumbraron. Y empezaron a ver las escenas de adoración de los egipcios y fue tal la manera en que ellos se acostumbraron que ya les parecía normal. Y la hermana White dice que ellos llegaron a mezclar el culto a Dios con los ritos paganos de Egipto. Su mente se acostumbró tanto a lo que veían todos los días que finalmente su culto se asemejaba al de los egipcios. Ahora, finalmente, ya después de que ellos se acostumbraron a la manera de adorar de los egipcios,
Entonces ahora Satanás los hace esclavos, literalmente esclavos, porque ahora tenían que no solamente hacer ladrillos, sino que ellos hacían los ladrillos y tenían que construir la ciudad. Y la Biblia me dice que ellos construyeron las ciudades de Pitón y Ramsés. Ellos, los israelitas, fueron los que hicieron esas ciudades. O sea que el pueblo de Dios terminó esclavo trabajando para el pueblo de una nación, para una nación pagana. Ahí terminó totalmente su esclavitud. Y cuando ya estaban bien, pero bien esclavizados, entonces viene la opresión. Y no solamente viene la opresión, el maltrato, sino que también viene la injusticia. Y ahora resulta que sus hijos serán tirados al río. ¿Se acuerdan de la historia? Ya no solamente eran esclavos. Bueno, un esclavo por lo menos tiene comida, tiene techo. Pero ahora eran oprimidos y eran castigados. Y se le pusieron capataces. Y como el pueblo se estaba multiplicando tanto, entonces el rey dijo, ahora cada niño varón que nazca, por favor, tírenlo al río. Ahora, miren progresivamente cómo va el pueblo de Israel. Empezaron en lo mejor de la tierra de Gosén y ahora cómo van. Ahora sus hijos están siendo tirados al río. Ahora, pero esta esclavitud, a pesar de que era terrible, no era tan terrible como la esclavitud que ellos tenían en su mente y en su corazón. ¿Por qué? Porque después de que ellos salen de Egipto se dieron cuenta de algo, que ellos eran esclavos de la cultura egipcia. Se habían acostumbrado tanto, estaban tan acostumbrados a mirar todos los días las mismas escenas del paganismo, la comida, la música, el vestido, todo eso se quedó grabado en la mente y en el corazón de los hijos de Israel y eran esclavos de la música, eran esclavos de la moda y eran esclavos del apetito. Antes ellos lo habían notado, antes de salir de Egipto no lo habían notado, pero cuando salen de Egipto, entonces, ¿qué fue lo que hicieron allá en el Sinaí? ¿Ustedes creen que la música con la que estaban danzando al becerro de oro era música israelita? No, era música egipcia. La música que estaban acostumbrados a escuchar. ¿Por qué? Porque les gustaba la música de Egipto. Como seguramente a nosotros cuando Dios nos llamó a servirle nos gustaba la música del mundo. Y podríamos nombrar a todos los cantantes y podríamos decir cuáles eran sus éxitos. De la misma manera. Ahora, se volvieron esclavos de la moda porque en esa misma idolatría ellos no se pusieron sus vestiduras, se ataviaron las mujeres como las egipcias y se pusieron sus adornos como los egipcios para adorar a ese becerro de oro que, entre otras cosas, era un ídolo israelita. No, era egipcio. Entonces, miren, Dios los saca, pero ¿qué había en el corazón de los israelitas? Egipto no había salido de su corazón. Y eran esclavos del apetito. ¿Tenían problemas con el apetito? Cuando se sentaron en Números 11, cuando ellos se sientan en las puertas de sus tiendas, ¿cuáles fueron sus expresiones? ¿Qué dice la Biblia que decían ellos? Nos acordamos de, y empiezan a nombrar los alimentos. ¿De cuáles alimentos? ¿Que se comían en dónde? En Egipto. Todo eso ellos lo codiciaban de lo que habían pasado en Egipto. Y si pasamos eso a nuestra experiencia, creo que ahora entendemos por qué tenemos que estudiar la vida del pueblo de Israel. Porque lo que ellos pasaron es exactamente lo que nosotros pasamos. Un día Dios nos llamó de Egipto y nos dimos cuenta. Bueno, al principio cuando Satanás nos presentó el mundo pensamos que todo era color de rosa. ¿Cuándo empezamos a clamar por liberación? Porque no todo el tiempo es bonito, entonces a veces nos enfermamos, se nos acaba el dinero, se nos acaban los amigos, empiezan los problemas con nuestros hijos, empiezan una cantidad de cosas que Satanás nunca nos muestra con claridad al principio. Él siempre nos lo muestra, esos son los resultados de lo que Él no nos muestra. Y finalmente tenemos que clamar. No salimos de Egipto si no clamamos. Eso tenemos que grabarlo en nuestra mente. Porque el pueblo de Israel, dice la Biblia, que clamó. Hay algo que ellos no entendieron, pero vamos a seguir avanzando. Dice, en el versículo 23 del capítulo 2 dice, del libro de Éxodo, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. ¿Sí ven cómo dice la Biblia? Explícitamente clamaban. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. ¿Por qué énfasis en esto?
Porque hermanos, quizá en nuestra experiencia ni siquiera hemos pasado por esa experiencia. Alguien fue, nos dio estudios bíblicos, empezamos a estudiar la Biblia, todo nos pareció bonito, pero nunca hemos sentido esa necesidad de salir de Egipto. Nunca hemos estado sufriendo, quizás entendiendo la esclavitud como la entendía el pueblo de Israel, porque ellos estaban sufriendo y gimiendo. Ahora, quien realmente ha pasado por esa experiencia, seguramente su vida con Dios es totalmente diferente. Pero el pueblo de Israel fracasó en el desierto, porque no entendieron con claridad que cuando Dios otorga liberación y perdón por el pecado, Él entrega el paquete completo. No solamente nos liberta, no solamente nos otorga el perdón, sino también quiere ¿qué? Limpiarnos de las impurezas y de todas las cosas y atracciones que Egipto representa. Y ellos no querían eso. Ahora ya estaban libres, estaban en el desierto y cuando era la hora de comer no pensaban, a ver, Señor, ¿qué nos vas a enseñar? ¿Qué vamos a comer? Sino que era lo primero que venía a su mente, la comida de Egipto. Vamos a ver la comida de Egipto. Eran esclavos. Y creo que nosotros pasamos por la misma experiencia. Ahora vamos a leer, Números 33:3. Dice, de Ramsés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios. ¿Por qué dice con mano poderosa? ¿Por qué? Porque cuando un hijo de Dios clama por libertad, cuando entiende que es esclavo de la cultura del mundo, Dios es capaz de sacarlo con mano poderosa. Ahora, ¿cómo lo hizo en el caso de los hijos de Israel? ¿Cuántas plagas? 10 plagas. Porque Faraón no quería soltarlos. Así como Satanás no quiere soltar a nadie del mundo. Él quiere retenerlos ahí. Entonces, si es necesario, Dios va a enviar plagas. Va a usar de todo su poder para libertar a uno solo de sus hijos, que esté clamando y que esté suplicando libertad. Ellos salieron de Ramsés en el mes primero a los 15 días del mes primero. Todo es importante en la Biblia. ¿Por qué pone las fechas? Porque vamos a entender algo que no podemos dejar pasar por alto. Y quizás el estudio central de todas las estaciones. Si no entendemos esto, quizá estemos vagando como el pueblo de Israel en el desierto. Y quizá vamos a vagar y tristemente tengo que decirlo desde ahora que estamos comenzando, quizá vamos a perecer en el desierto. Porque la gran mayoría, como dice el Hebreos capítulo 11 y 1 Corintios capítulo 10, de la gran mayoría de ellos no se agradó Dios y perecieron en el desierto. De la vasta mayoría, de mayores de 21 años para arriba, de los hijos de Israel que salieron de Egipto, solo 2 personas entraron a la tierra prometida. Los demás eran menores de edad, crecieron y ellos fueron educados por Dios y entraron a la tierra prometida. No entendieron la lección. ¿Qué es lo que tenemos que entender y por qué digo que es lo más importante del estudio? Entonces vamos a responder una pregunta. ¿Cuál fue la provisión que se hizo para salir de Egipto? ¿Sí? Porque Dios hubiera podido sacar 9ª plaga y alístense en que nos vamos mañana. Pero en la última plaga Dios instituyó algo que ellos tenían que entender y comprender. ¿Sí? Y eso fue la Pascua. Si no hay Pascua, no hay libertad. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Si no participo de la Pascua, no participo de la liberación. Y Hebreos 11 me dice que por la fe ellos celebraron la Pascua. Hablando del pueblo de Israel. Ahora, ¿qué representa la Pascua? ¿Ah? En el capítulo 12 del libro del Éxodo, vamos a ir allá. Éxodo capítulo 12. Éxodo 12 y vamos a leer los versículos del 1 al 7. Dice la palabra de Dios. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias
de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Bueno, aquí nos está instituyendo la Pascua. Era la última de las plagas. ¿Y cuál era la última de las plagas? Todos los primogénitos que habitasen en la tierra de Egipto iban a morir, con excepción de los hijos de Israel. No, todos iban a morir. Solo que los que hicieran la preparación y acataran las órdenes de Dios a través de Moisés, hicieran la provisión para participar de la Pascua, iban a ser pasados por alto. Y eso es precisamente lo que significa la Pascua. Pascua en hebreo es pasaj. Y ahí dice, saltar por encima, pasar, quedar cojo, saltar. Eso es lo que significa Pascua. Pascua significa pasar por alto. Ahora, ¿pasar por alto qué? Vamos a mirar, porque Pablo lo explica de una manera bonita. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber, ¿cómo dice?, pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahí se está nombrando la Pascua. ¿Qué fue lo que Dios hizo en Egipto? Pasó por alto los pecados del pueblo de Israel. Solo tenían que escuchar las indicaciones que se daban por medio de Moisés y seguir al pie de la letra las indicaciones. Y si ellos seguían al pie de la letra las indicaciones, ninguno de los primogénitos de sus hijos iba a morir en esa última plaga. Ahora, Dios le anunció a Moisés que alistaran todo porque esa misma noche iban a salir. Después de esa última plaga, el pueblo iba a salir. Ya no iban a tener que ir a decirle al rey, al faraón, por favor, faraón, déjanos salir. ¿Qué iba a hacer el faraón? Sáquenlos. ¿Qué hizo el pueblo de Egipto? No queremos verlos, salgan de acá. Y fue tanto el deseo de los egipcios de que los israelitas salieran de su tierra, que Dios dio otra orden. Le dijo al pueblo de Israel, cobren el salario. Lo que no se les pagó por tantos años de servicio, cóbrenlo. Y cuando ellos cobraron, los egipcios tenían tanto deseo de que ellos se fueran, que le daban todo lo que ellos pedían. Y se fueron sin que les debieran un centavo. Prima, cesantías, todo fue cobrado, hasta el último centavo, porque Dios es justo. Ahora, vamos a tratar de desmenuzar rápidamente el asunto de la Pascua, porque ese es el tema central. Entonces, ¿qué día tenían que tomar ellos el cordero? Entonces ellos tenían que tomarlo el día 10 y lo tenían que guardar hasta el día 14. Bueno, hoy en día, hoy, a nuestra fecha, he escuchado algunos temas de algunos de nuestros líderes, pastores de nuestra iglesia, otros, unos reconocidos, otros no reconocidos, pero el tema actual es la semana milenial. Están hablando de la semana milenial. Y algunos se oponen, otros dicen una cosa, pero bueno. Aquí, en esa cita, en el estudio de Éxodo capítulo 12, encontramos algo. El cordero se apartaba del aprisco el día 10 y se sacrificaba 4 días después. ¿Ustedes creen que eso es casualidad? Ahora miren, en 2 de Pedro 3:8, ¿qué nos dice? ¿Cómo dice la cita? Que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, la pregunta es, ¿será que ahí se nos está mostrando los 4000 años que tenía que esperar Jesús antes de venir a morir en esta tierra? ¿Qué opinan ustedes? Pues nosotros tenemos otra herramienta para saberlo. Y pues vamos a ver qué dice nuestra profeta, ¿les parece? Miren cómo dice nuestra profeta. Deseado de toda la gente es página 608, párrafo 2.
Cristo se hallaba en el punto de transición entre dos sistemas y sus dos grandes fiestas respectivas. Está hablando de la noche, la última cena, cuando Él está en la Pascua, está tomando la Pascua con sus discípulos y como Él sabe que es la última vez que va a pasar esa Pascua, entonces ahora Él, ¿qué instituye? La cena del Señor. Y miren cómo dice ella. Él, el Cordero Inmaculado de Dios, estaba por presentarse como ofrenda por el pecado y así acabaría con el sistema de figuras y ceremonias que durante 4000 años había anunciado su muerte. ¿Por qué ella dice 4000 años? Ahora, yo solo escogí una cita, pero ustedes pueden encontrar muchas más. ¿Sí? Ahorita está la discusión que si Jesús murió en el año 4000 o que si el año 27 que fue el bautismo de Jesús, porque hay otras citas que parecieran decir eso. Eso no importa en este momento, hermanos. Lo que tenemos que entender es que la semana milenial, como la entendieron nuestros pioneros, porque también leí un documento del pastor J.M. Andrews, él también entendía este asunto, eso es algo que es verdad, que la Biblia lo explica y que tenemos que entenderlo. Y que no se trata de saber si se van a cumplir dentro de poquito los 6000 años, si es el año 2027, si es el año 2031. ¿Eso haría alguna diferencia? Estamos en el año 2020. ¿Haría alguna diferencia al saber que es en el 2027 o en el 2031 que se cumplen los 6000 años? Lo que sí me dice es que está demasiado cerca. ¿O no? Y que como pueblo y de manera personal, ¿estamos preparados para lo que se viene? Nadie está diciendo, y no he escuchado al primero decir, que cuando se cumplan los 6000 años va a venir Jesús. No se está hablando de eso. Se está hablando de la cronología bíblica y se está diciendo cuánto tiempo le iba a dar Dios al pecado en esta tierra. 6000 años, dice. Y en esta cita en específico está hablando de los 4000 años antes de que Jesús muriera en la cruz del Calvario. Pero este tampoco es mi tema. Solo quería hacer una especie de paréntesis. Ahora, quiero que hablemos del Cordero, porque la cita me decía que ese Cordero, ¿cómo debía ser? ¿Sí? En Génesis 1:29, Juan el Bautista señala a Jesús y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, que ese Cordero que fue inmolado, y recuerden que es la provisión para salir de Egipto, representa ¿a quién? A Cristo. Y 1 Corintios 5:7 dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ahora, ese Cordero tenía que ser, según el versículo 5 del capítulo 12 que acabamos de leer, tenía que ser sin defecto. Ahora, la pregunta es, ¿qué tenía que hacer cuando se celebraba la Pascua dentro del pueblo de Israel y se llevaba el Cordero Pascual? ¿Qué tenía que hacer el sacerdote? Examinarlo, muy bien. Examinarlo. Si tenía algún defecto, no servía. Tenían que cambiarlo. Ahora, ¿qué creen que pasó en la tipología? ¿El Cordero fue examinado? Muy bien examinado. Vamos a mirar. Primero lo examinó Pilato. Ahí están las citas, no las vamos a leer. Conocemos la historia. ¿Qué dijo Pilato de él? 2 veces. No hallo ningún pecado en él, no hallo nada digno de muerte. Júzguenlo ustedes según su ley. Y por último se lavó las manos. Digo, la sangre caiga sobre ustedes, yo me lavo las manos. Nosotros sabemos que él no estaba sin culpa en ese momento. ¿Pero qué dijo Pilato? Él examinó al Cordero. No encuentro nada malo. ¿Qué dijo Herodes? Exactamente lo mismo. Es más, él se irritó porque Jesús no le contestó una sola palabra. Le puso la capa y empezaron a burlarse de él y a golpearlo. Y lo devolvió y le dijo a Pilato, llévenselo a Pilato, que lo juzgue él, yo no veo nada malo en él. Lo examinó también Anás. No encontró nada. Lo examinaron los sacerdotes. Ahí están las citas. No encontraron nada. Lo examinó Judas. Es más, Judas después de que lo entrega y después de que Jesús está siendo maltratado ahí en el templo, Judas entra con las monedas y ¿qué dice? He pecado, he entregado sangre culpable, he entregado sangre inocente. El traidor del Salvador, de ese Cordero que fue inmolado para nosotros, ¿qué pudo decir de él? Yo he entregado sangre inocente. Ahora, ¿qué dijo el centurión? Verdaderamente este es el Hijo de Dios. ¿Qué dijo el ladrón en la cruz? El ladrón en la cruz le dice a su compañero, al otro ladrón, nosotros estamos pagando lo que merecen nuestras obras.
Pero ¿este qué? No hizo nada malo. Entonces el cordero fue examinado hasta lo sumo, detalladamente, y se encontró sin defecto, digno y listo para el sacrificio. Y ahí vemos la tipología. Ese cordero pascual, que es la única provisión para que nosotros podamos salir del mundo, pagó nuestra deuda y pasó por alto nuestros pecados. Aquí al final voy a hacer una conclusión rápida, pero para que entendamos cómo se aplica la justificación por la fe al pueblo de Israel en su esclavitud en Egipto y cómo debemos aplicarlo a nuestra vida. La sangre, de aquí para allá voy a ir un poco rápido, hermanos. La sangre, esa sangre del cordero pascual, ¿qué tenía que hacerse con ella? La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, esa sangre tenían que cogerle a los israelitas y con el hisopo, que es un instrumento de limpieza, es como una representación del Espíritu Santo, tenían que colocarlo en los dinteles de la puerta y el ángel destructor, cuando pasara, iba a pasar por alto las casas de los que tenían esa sangre en sus puertas. Ahora, quiero que analicemos lo que la hermana White dice en cuanto a eso. No bastaba con la muerte del cordero pascual. Había que rociar con su sangre los postes de las puertas. Como los méritos de la de Cristo deben aplicarse al alma. Debemos creer no solo que Él murió por el mundo, sino que murió por cada uno individualmente. Debemos apropiarnos de los beneficios del sacrificio expiatorio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese pasaje es hermoso, pero vamos a aplicarlo hoy con el nombre de Angie. Angie es tu nombre, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios a Angie, que ha dado a su Hijo unigénito para que Angie crea, para que Angie no se pierda y Angie tenga vida eterna. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Debo apropiarme de ese sacrificio. Cuando hablamos del mundo se habla de forma general, pero ¿qué está diciendo Dios? Esos méritos de la sangre de ese cordero pascual deben aplicarse ahora en los dinteles de nuestro corazón. Y debo hacer mío ese sacrificio. En otras palabras, Él pagó por mí. Eso fue lo que no entendió el pueblo de Israel. ¿Cuánto costó su liberación de Egipto? Y entraron a Egipto. Habían clamado, ¿cierto? Habían suplicado que lo sacaran. Pero cuando estaban fuera de Egipto, andando por el desierto, desearon volver a Egipto. ¿Ustedes saben lo que eso significaba? Ya vamos a hablar en la conclusión. Hierbas amargas. Por eso es que a veces, por eso yo les decía al principio, si no gemimos y no clamamos para ser sacados de esa esclavitud, si nunca hemos pasado por esa experiencia, pues liberarnos de qué si no nos sentimos cómodos como estamos. Dice, las hierbas amargas, el cordero debía comerse con hierbas amargas como un recordatorio de la amarga servidumbre sufrida en Egipto. De igual manera, cuando nos alimentamos de Cristo, debemos hacerlo con corazón contrito por causa de nuestros pecados. O sea, que cuando uno ya ha recibido a Cristo en su corazón y los dinteles del corazón han sido rociados con la sangre de Cristo, escúchenme, hermanos, no deberíamos hablar de las páginas de atrás de nuestra vida como lo hacemos. Es que yo era, es que yo hacía, es que yo hacía. Ni siquiera quisiéramos nombrar eso. Sí, deberíamos sentir vergüenza y dolor por las cosas que hacíamos en Egipto. Pero el pueblo de Israel, ¿qué hacía? Clamaban después por Egipto, querían volver a Egipto. Espero que esa no sea nuestra experiencia, hermanos. Pan sin levadura. San Juan 6:35, yo soy el pan vivo. ¿Sí? ¿Qué significa ese pan sin levadura? Dice, el uso del pan sin levadura también tenía su significado. Lo ordenaba expresamente la ley de la Pascua y tan estrictamente la observaban los judíos en su práctica que no debía haber ninguna levadura en sus casas mientras durara esa fiesta. Igualmente deben apartar de sí mismos la levadura del pecado todos los que reciben la vida y el alimento de Cristo. Ahora, ellos tenían que comer pan sin levadura y aquí nos está diciendo que la levadura es un símbolo del pecado. Era un compromiso que hacían de apartarse ¿de qué? Del pecado. No querían pecado en sus vidas. Y ahí dice que tan estrictamente lo observaban ellos que no era solamente que no
no le echaban levadura al pan, sino que el día de la Pascua no había levadura en sus casas. Y eso simbolizaba que no querían el pecado en sus vidas. Bueno, eso era lo que debería simbolizar. Pero quizás nunca lo entendieron de la manera en que Dios quería que lo entendieran. Y eso debemos aplicarlo a nosotros. Porque en San Juan 6 ahora, ¿qué tenían que hacer con el Cordero Pascual? Tenían que sacrificarlo, degollarlo, sacar su sangre y tenían que asarlo entero. No le podían quebrar nada, ¿sí? Y asarlo y comerlo en la familia. Si la familia era muy pequeña, entonces 2 familias se unían para comerlo y tenían que comerlo. Ahora, en San Juan 6, Jesús da su discurso con el cual decepcionó a la gran mayoría del pueblo de Israel y la gran mayoría de los discípulos de Jesús lo abandonaron en ese momento. Pero cuando él mira a sus 12, todos lo abandonan, esa multitud se dispersa después de San Juan 6 y él mira a los discípulos y les dice, ¿y ustedes también me van a abandonar? Y Pedro lo mira y le dice, ¿y si nosotros nos vamos, a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Por qué fue que lo abandonaron? Porque en el discurso de San Juan 6, Dios desbarató todos los anhelos de su corazón. Dios trataba de llevar sus mentes y sus corazones a las cosas eternas, a lo que Él tiene preparado para sus hijos en las mansiones celestiales. Pero la mayoría de la multitud, y quiero decirles, aún los discípulos, tenían su mente y su mirada puesta ¿en dónde? En las cosas terrenales. Y entonces Él cambia su discurso del pan, ustedes pueden leer San Juan 6, y después de hablar del maná, y ahora les dice, el que no come mi carne y bebe mi sangre, vuelve a la Pascua. Él les está hablando de eso, les está nombrando la Pascua. Y les está diciendo al pueblo de Israel, ¿se acuerdan que cada vez que ustedes celebran la Pascua tienen que comerse el Cordero Pascual? ¿Recuerdan eso? El que no come mi carne, Él está diciendo, yo soy ese Cordero Pascual. Ese corderito me representaba a mí, yo soy a quien ustedes estaban esperando. Pero su mente y sus corazones están sumidos en las cosas terrenales. Por eso no me pueden escuchar. Bueno, el discurso de San Juan 6 es largo. Pero ¿qué significa comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios? Que es lo que Él les dice en San Juan capítulo 6. Y es lo que quiero leer. Comer la carne y beber la sangre de Cristo es recibirle como Salvador personal, creyendo que perdona nuestros pecados y que somos completos en Él. Contemplándolo es como llegamos a participar de su naturaleza. El que es el alimento para el cuerpo debe ser lo que es el alimento para el cuerpo debe serlo Cristo para el alma. El alimento no puede beneficiarnos a menos que lo comamos, a menos que llegue a ser parte de nuestro ser. Así también, Cristo no tiene valor para nosotros si no le conocemos como Salvador personal. Un conocimiento teórico no nos beneficiará. Debemos alimentarnos de Él, recibirle en el corazón, de tal manera que su vida llegue a ser nuestra vida. Debemos asimilarnos su amor y su gracia. Voy a ilustrarlo de la siguiente manera. Todos acá en la fundación saben que a mí me fascinan los frijoles. Y vamos a imaginar que mañana para el almuerzo de sábado, la hermana Zuleima tiene un plato de frijoles bien rico y le echa cilantrico, bueno, algunas cosas decora el plato bien hermoso. Y yo paso por la mesa y veo mi mesa y veo mi plato servido y digo, oh, qué frijoles, se ven deliciosos, pero hoy no voy a comer. Es mi plato favorito, ¿sí? ¿Y qué va a pasar inmediatamente yo vea esos frijoles? Yo quiero probarlos, ¿sí? Yo quiero comerlos, me gustan. Ahora, él lo que está diciendo la cita. Esos frijoles no van a ser de ningún beneficio para mí, a pesar de que se vean ricos y a pesar de que yo me los pueda imaginar deliciosos, no van a ser de ningún beneficio para mí si no me los como. Pero muchos de nosotros miramos, observamos a Jesús y decimos, sí, como un hombre, sí, es el Hijo de Dios, sí, pero no pasamos de ahí. Sí, sí, Él murió en la cruz, sí, pagó por mis pecados, sí. Pero lo que está diciendo es que tenemos que hacer eso nuestro, tenemos que digerirlo, pasarlo por nuestra mente y ponernos y detenernos a pensar qué fue lo que se hizo para mi salvación y quién lo hizo, y escúchenme bien, la belleza del carácter al Dios que adoramos, del Dios al que adoramos.
Porque nosotros cuando pensamos, oh sí, los hijos de Israel estaban llorando, estaban clamando, sí, estaban esclavos en Egipto, entonces Dios dijo, listo, voy a poner en marcha mi plan. Ahora, ¿qué involucraba el plan? La muerte de su hijo. Él iba a entregar a su hijo para que los que estaban clamando pudieran llegar a ser libertados. Eso es lo que tenemos que entender y asimilar y pensar. ¿Hasta qué punto nos ama ese Dios que entregó su hijo para pagar por nuestros pecados? San Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, cuando Jesús habla de comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios, ¿de qué está hablando? Lo voy a leer para que no sean mis palabras. Así como nuestra vida física es sostenida por el alimento, nuestra vida espiritual es sostenida por la palabra de Dios. Y cada alma ha de recibir vida de la palabra de Dios para sí. Como debemos comer por nosotros mismos a fin de recibir alimento, y hemos de recibir la palabra por nosotros mismos. No hemos de obtenerla simplemente por medio de otra mente. Debemos estudiar cuidadosamente la Biblia, pidiendo a Dios la ayuda del Espíritu Santo a fin de comprender su palabra. Debemos tomar un versículo y concentrar el intelecto en la tarea de discernir el pensamiento que Dios puso en ese versículo para nosotros. Yo mando la cucharada de frijoles a mi boca y yo no me la paso de una. ¿Por qué? Porque me gusta, empiezo a masticarla. Quizá al principio no nos va a gustar lo mismo la palabra de Dios, pero una vez le tomemos el sabor, vamos a querer participar de lo sabroso que es ella. Debemos espaciarnos en el pensamiento hasta que venga a ser nuestro y sepamos lo que dice Jehová. Pero muchas veces nuestro alimento es superficial. Ahora, quiero concluir con este versículo y quiero terminar con una aplicación personal e individual y como pueblo. Todos conocemos Efesios 2:8, ¿cierto? Nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces vamos a mirar cómo se aplica esto a lo que sucedió con el pueblo de Israel. ¿Qué es gracia? Un regalo de Dios. Pero aparte de ser un regalo de Dios, es el poder que se nos da para que podamos obedecer. Son dos cosas. Entonces ahora, el pueblo de Dios que estaba en Egipto, ya llevaban 250 años allá, como esclavos. Entonces ellos empiezan a clamar y a gemir. Ahora, ellos habían hecho algo, en otras palabras, voy a decirlo así, ¿se portaron bien como para que su papá los sacara? ¿Sí? ¿Ellos habían mostrado al pueblo egipcio quién era el Dios verdadero? No. ¿Qué hizo el pueblo de Israel en Egipto? Se conformó a las prácticas de Egipto, ¿sí o no? La cultura, en vez de ellos llevar a los egipcios a que fueran israelitas, los israelitas se volvieron egipcios. Entonces, ahora, ¿qué es lo que mueve a Dios para sacarlos de Egipto? ¿Ellos hicieron algo para eso? No. Un regalo. Los voy a sacar. ¿Sí? Voy a sacarlos. No merecen, pero voy a librarlos de Egipto. Y voy a hacerlo con mano dura, con mano fuerte, con brazo poderoso. Y delante de sus ojos vieron todas las maravillas de Dios. Ahora dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ahora, ¿cómo podrían ser libertados de Egipto? Pregunto, ¿qué pasa si los hijos de Israel, digamos que matan al cordero pero no rocían la sangre? ¿Qué pasa? ¿Servía de algo? O digamos que omiten uno de los detalles que Moisés les dio para comer la Pascua. ¿Serviría de algo? No, ellos lo hicieron y confiaron en que lo que estaban haciendo les iba a servir para poder ser libertados, porque la promesa era que esa misma noche iban a salir de Egipto. Ahí es donde juega la fe. Y eso no es de vosotros, es don de Dios. Ahora les pregunto, ¿quién fue el que le dio al pueblo de Israel la fe para que creyeran en él cuando celebraron la Pascua? ¿Ustedes creen que ellos hubieran celebrado la Pascua sin haber visto primero las 9 plagas anteriores? ¿Vieron ellos el poder de Dios? ¿Dios les transmitió por medio de Moisés el deseo que tenía de sacarlos de Egipto? ¿Les explicó con claridad? ¿Qué les tocaba a ellos?
creer. Ahora, cuando ellos salen de Egipto, cuando ellos son llevados al desierto, cruzan el mar, y ellos empiezan a caminar en dirección contraria a la tierra prometida, porque Dios necesitaba primero arreglar algo. Ya les había dado su gracia, le mostrado su gracia, ya ellos tenían fe en Él, de cierta manera, pero aún sus corazones no habían sido limpiados de las inmundicias de Egipto. Entonces necesitaba llevarlos por el desierto. Dios no tenía en mente 40 años, hermanos. ¿O sí? No, Él quería llevarlos al Sinaí, inmediatamente salir del Sinaí, ir a la tierra prometida. ¿Eso cuánto tiempo hubiese representado? Alrededor de 2 años, máximo, si hubiesen aprendido las lecciones que Él quería enseñarles. ¿Por qué duró tanto? Y la pregunta es, ¿por qué nos demoramos tanto para entenderlo? Porque a veces cuando leemos la historia del pueblo de Israel decimos, no, que eran tercos, ¿cierto? Terrible ese pueblo. Pero yo creo, y no lo creo, así lo dice la pluma inspirada, somos peores que ellos. ¿Por qué? Porque tenemos la historia que nos muestra el camino que ellos pasaron y que el Salvador pasó y que fue abierto para nuestra salvación. Y estamos cometiendo los mismos errores que cometió el pueblo de Israel. Hermanos, Dios está dispuesto a libertarnos de Egipto. Dios está dispuesto a usar de todo su poder para sacar de nuestros corazones a Egipto. Y a Babilonia y a Sodoma también. Dios quiere sacarnos de ahí. Y Él nos está ofreciendo su gracia, su poder para libertarnos. La sangre de Cristo ya fue derramada. El Cordero ya fue inmolado. Tenemos su palabra para que aprendamos a confiar en Él. Tenemos al Espíritu Santo que guía nuestra mente y los ángeles que nos cuidan. ¿Tendríamos alguna excusa si como el pueblo de Israel no entramos a la tierra prometida? Esta es la segunda conferencia y es, no digámoslo así, una estación, es el lugar de donde Dios nos quiere sacar. Muchos de nosotros hemos pasado por la experiencia de salir, entre comillas, de Egipto, pero es posible que Egipto todavía esté en nuestros corazones. Y lo más terrible es que muchos de nosotros queremos traer a Egipto a la iglesia. No solamente todavía añoramos cosas de Egipto, sino que ahora queremos traer a Egipto a la iglesia. Y queremos comer como los egipcios, vestirnos como los egipcios y escuchar la música de los egipcios, pero en la iglesia. Para que no se nos diga que no somos fieles israelitas. Pero no funciona así, hermanos. Dios tiene el poder para librarnos. Y la Biblia dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y que esa sea nuestra experiencia. Que podamos decir con Josué y Caleb, Él me prometió ese monte. Ese es el que quiero para mí. Dios les bendiga. Vamos a colocarnos de rodillas y vamos a orar. Amoroso y buen Dios, quiero darte las gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por ese sacrificio tan hermoso que tú has hecho, tan magno, Señor. Gracias, querido Padre, porque tú estabas con tu Hijo reconciliándonos. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a comprenderlo y asimilarlo en nuestras vidas, y que tu Santo Espíritu nos dé la alegría y el gozo de poder libertarnos finalmente de la esclavitud de Egipto, de lo que puede representar Babilonia y Sodoma para nuestras vidas, Señor. Que realmente seamos como hijos tuyos, con nuestra ciudadanía en la patria celestial. Perdónanos si hasta aquí no lo hemos entendido, si te hemos estorbado en tus planes, y por favor coloca en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. En el santo nombre de Jesús. Amén. Feliz noche.